Listo. Guten Abend, buenas noches. El día de hoy vamos a repasar nuevamente un tema que vimos esta semana. Es Conjunctives by. Repaso breve para aquellos que faltaron ese día y haremos unos ejercicios sobre el mismo tema. Listo. Entonces, el Conjunctives by. El Conjunctives by es similar al subjuntivo del español. ¿Para qué se utiliza? Para indicar una situación que no es real, una situación que es una posibilidad, pero no está siendo efectiva en este momento. Tiene la forma, por ejemplo, del yo podría haber hecho esto, yo quisiera tal cosa. Bueno, tiene esa forma. Conjunctives by tiene dos formas de hacerse en el presente. La primera es utilizando el werden, digamos conjugado en conjunctives by, más un verbo en infinitivo al final. ¿Cómo se conjuga el verbo werden en Conjunctives by? De la siguiente forma. Ich würde, du würdest, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Esa es la forma. Es igual que si fuese en pretérito, pero le añadimos un umlaut a la vocal. Listo, entonces, no sé si tengan esa fotico, si quieran tomarle foto. Esa es la tablita importantísima para poder conjugar el conjunctives by. Listo. Esa es la primera forma, utilizando werden y al final un verbo en infinitivo. Entonces, el verbo werden sería nuestro verbo auxiliar. Miremos, por ejemplo, esto. Acá tenemos oraciones en el indicativo, en el presente. Y abajo estaría, digamos, formas en el conjunctives by. Entonces, la primera oración. Eva kauft teure Schuhe. Eva compra zapatos caros. Conjunctives by diría, Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. Su esposo no compraría zapatos caros. No compraría los zapatos caros. Entonces, no está indicando algo que está pasando, sino algo que podría pasar. Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. ¿Y cómo se hace? Pues entonces tenemos este verbo, es el verbo del que queremos utilizar el conjunctives by, lo ponemos al final y utilizamos como verbo auxiliar el verbo werden conjugado en conjunctives by. En este caso, en la tercera persona del singular, entonces sería würde. Luego miremos este otro ejemplo. Susanne fährt ohne Geld in Urlaub. Susanne conduce sin dinero o va sin dinero a las vacaciones. Conjunctives by. Ihr Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. Su amiga persona del singular y el verbo fahren al final. Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. El empleado qué pena, se me fue el internet, como es de costumbre. Y
Ya les presento nuevamente la pantalla. Discúlpenme, no me di cuenta cuando se me cayó el internet, así que no sé hasta qué parte les había hablado. Les alcancé a explicar esta primera parte completa. ¿Cómo cómo es la primera forma del conjunctives by en presente? ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos a mirar la segunda forma del conjunctives by en presente. ¿Cómo es esa forma? Es muy sencilla, es mucho más sencilla que la anterior, pero solamente funciona para cierto tipo de verbos. ¿Cuáles son ese tipo de verbos? Todos los verbos auxiliares, los verbos modales y aquellos verbos irregulares que son utilizados con frecuencia. Entonces, si tenemos alguno de estos verbos, no tenemos que utilizar el verbo werden como auxiliar en conjunctives by. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Simplemente ese verbo que queremos utilizar en conjunctives by, conjugarlo en pretérito y a esa conjugación del pretérito le agregamos a la primera vocal un umlaut. Entonces miremos, por ejemplo, tenemos el verbo sein, que en pretérito sería waren, en conjunctives by entonces sería beren. Ich werde, du wirst, wir werden, perdón, ihr werdet. El verbo haben, aquí está, hätten serían conjunctives by, ich hätte, du hättest, wir hätten, ihr hättet. El verbo werden, pues que acabamos de ver cómo se conjuga, conjunctives by würden, ich würde, du würdest, wir würden, ihr würdet. Verbos irregulares muy usados, como el verbo finden. Entonces sería fenden. Ich fende, du fendes, wir fenden, ihr fendet, por poner un ejemplo. Y los verbos, bueno, otro verbo auxiliar, otro verbo muy irregular, muy usado, el verbo gehen, sería gingen, conjunctives by. Ich ginge, du gingest, wir gingen, ihr ginget. El verbo kommen, el verbo lassen, el verbo schlafen, el verbo wissen. Son algunos de esos verbos irregulares bastante usados y esta es la forma en la que se conjugan. Listo. Entonces acá les mostraba la diferencia. Esta es la segunda, esto que estoy subrayando, qué pena, no sé si alguien tiene prendido un micrófono, pero se escucha mucho. No sé si seré yo. Les pregunto si me están escuchando bien. Un grillo, sí, no sé, pero eso es mío. Bueno, no sé de dónde sale el grillo, aquí no hay grillos. Bueno, qué extraño esto. Bueno, se va a hacer la banda sonora de la clase de hoy, el grillo sonando. Sí lo tenía cerca, pero lo acabé de lanzar por allá y sigue sonando. Bueno, bueno, igual no alcanzan a escuchar así, escuchen el grillo. ¿Sí? Ah, sí era el celular, ya no suena. Listo. Entonces continúo con el conjunctives by. Entonces, la segunda forma del conjunctives by en presente se haría como en esta oración. Ich finde die Glücklichkeit. Yo encontraría la felicidad. Y la primera forma, la primera que vimos, sería de esta forma. Ich würde dieses Buch lesen. Yo leería ese libro. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En esta primera oración que corresponde al segundo caso, eh, yo solamente requiero un verbo conjugado de la forma del conjunctives by. ¿Y cómo es la forma de conjugar del conjunctives by? De la misma forma que el pretérito, pero añadiéndole un umlaut a la primera vocal. O la otra forma de hacerlo es
utilizando el verbo werden, es el verbo werden en conjunctives by como auxiliar, y luego al final un verbo en infinitivo. Esta segunda forma es la más usual de todas, pero esta primera forma es muy importante porque es la forma que tendríamos que utilizar para verbos auxiliares, verbos modales y todos aquellos verbos irregulares bastante frecuentes, bastante utilizados, como el verbo finden o como el verbo gehen, exacto, o el verbo kommen. Ahora vamos a ver cómo funciona el conjunctives by con los verbos modales. Los verbos modales se conjugan de esta forma. Así sería la conjugación con, con el conjunctives by de todos los verbos modales. ¿Cuáles son los únicos que tienen una excepción? El verbo sollen y el verbo wollen. Esos verbos se conjugan sin el umlaut, es decir, quedan como si fueran en pretérito. Es decir, la conjugación en conjunctives by en pretérito no diferiría. En el resto se les agrega el umlaut. Listo. Y serían de esta forma. Por ejemplo, el verbo dürfen. Ich dürfte, du dürftest, wir dürften, ihr dürftet. Exacto. Eso en lo que respecta al presente. Ahora, ¿qué pasa con bueno, otra cosa que se me olvidó decirles, acá en el conjunctives by con los verbos modales, pues obviamente el que se conjuga, el conjunctives by es el verbo modal. El otro verbo de la oración, pues que sabemos que todas las oraciones con verbos modales requieren pues de otro verbo, ese otro verbo estaría simplemente en infinitivo, no habría problema. El que tendríamos que conjugar en conjunctives by, pues es el verbo modal. Listo. Esto en lo que respecta al conjunctives by en el presente. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es el conjunctives by de la Vergangenheit. El conjunctives by del pasado. Este es un poco más complicado. ¿Y cómo funciona? Simplemente necesitamos un verbo auxiliar, que puede ser el verbo werden, conjunctives by, o el verbo hätten, el verbo haben en conjunctives by, y un verbo al final en participes by. Entonces requerimos de dos, pueden ser alguno de estos dos verbos auxiliares y el participes by. En el perfecto, recuerden que nosotros también utilizábamos dos verbos auxiliares, el verbo sein y el verbo haben. Es lo mismo, salvo que los casos en el perfecto en el que utilizaríamos el verbo sein como auxiliar, en el conjuntivo no utilizaríamos el verbo sein, sino el verbo werden en, perdón, sí, utilizaríamos el sein conjugado en, pues en pretérito y con la forma del conjunctives by. Igual que el hätten. Entonces son estos mismos, pero en conjunctives by. El verbo ser y el verbo tener. Listo. Bueno, qué pena. Antes, qué pena que ya estoy por acá en el pasado y no les pregunté si tenían preguntas de estas primeras formas del conjunctives by. ¿Tienen preguntas? Haben Sie Fragen? Gibt es Fragen? Fragen Sie mir, bitte. Listo. Gut. Entonces ahora sí paso al conjunctives by del pasado. Entonces sí, requerimos del verbo ser o el verbo estar, el verbo sein o el verbo haben, pero conjugados en conjunctives by. Más participes by. Listo. Entonces miremos acá. Acá nos ponen en comparación
varias formas del pasado y al final aparece la forma en Conjunctives bei como para que miremos la diferencia. El perfecto sería, Die Frau ist immer zu spät gekommen. La mujer ha llegado siempre tarde, muy tarde. El pretérito, Die Frau kam immer zu spät. La mujer llegó siempre tarde. Pluscuamperfecto, que todavía no hemos visto y que veremos pronto. Die Frau war immer zu spät gekommen. La mujer había llegado tarde siempre, muy tarde siempre. Y el conjuntives bei sería, Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. La mujer no habría llegado tan tarde. Entonces la mujer no habría llegado tan tarde. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. La mujer no habría llegado tan tarde. Miremos esta otra oración. Der Mann hat kein neues Auto gekauft. El hombre no ha comprado ningún auto. Pretérito, der Mann kaufte kein neues Auto. El hombre no compró ningún auto nuevo. Pluscuamperfecto. Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. El hombre sería este. No había comprado ningún auto nuevo. El hombre no había comprado ningún auto nuevo. Y el conjuntives bei del pasado sería Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. El hombre habría comprado un nuevo auto. Listo. Esa es la forma del pasado. Utilizamos el verbo werden como auxiliar o el verbo hätten como auxiliar conjugado. Y al final el participes by del verbo que queremos utilizar. Listo, ¿qué pasa con el verbo modal? En el conjunctives by, cuando hay verbos modales en el pasado, seguimos utilizando el verbo auxiliar, pero en este caso solamente no tenemos opción, no es que elegimos hätten o wären, solamente podríamos utilizar como verbo auxiliar el verbo hätten, luego, digamos de penúltimo, un verbo en infinitivo, y al final de la oración, el verbo modal en infinitivo. Habrían al final dos verbos habrían al final dos verbos en infinitivo. Qué pena, esperen. Acá sí. Sí. Entonces, eso pasa con las oraciones en donde hay verbos modales, oraciones del pasado. Entonces, ¿qué requerimos? Un verbo auxiliar que solamente puede ser el verbo hätten, un verbo en infinitivo de penúltimo y el verbo modal en infinitivo. Entonces, miremos estas comparaciones. El pretérito sería Oscar musste gestern arbeiten. Oscar debía trabajar ayer. El perfecto. Oscar hat gestern arbeiten müssen. Oscar ha debido trabajar ayer. Y el conjunctives bei con verbo modal sería Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Oscar habría debido trabajar ayer. Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Oscar habría debido trabajar ayer. Miremos este otro. Lena dürfte nach Köln fahren. Lena puede conducir hacia Köln. Pues el verbo dürften es permitir, pero pues en español sería muy raro traducirlo así, entonces sería una traducción más exacta como puede. Lena dürfte nach Köln fahren. Lena hat nach Köln fahren dürfen. Lena ha podido conducir hacia Köln. Y en el conjuntives bei sería Lena hätte nach Köln fahren dürfen. Lena
podría haber conducido hacia Köln. Exacto. Ese sería el conjunctives by del pasado con verbos modales. Entonces es la estructura, ¿cierto? El verbo auxiliar hätten, un verbo en infinitivo de penúltimo y el verbo modal en infinitivo al final. Y pues conjugado de la forma del conjunctives by. Listo. ¿Tiene preguntas sobre conjunctives by? Si me están escuchando, no sé si se fue el internet hace rato y de pronto estoy hablando solo. Können Sie mir hören? ¿Pueden escucharme? Por favor, díganme que sí, porque si no, va a parecer que estoy hablando solo. Profe, sí, te estamos escuchando. Hay preguntas por el chat. Si hay preguntas, no veo. En el chat están escribiendo. Ah, sí, sí, qué pena. Estaba acá. Sí, ya. Sí, Hernán Darío, una pregunta. Entonces, el conjunctives by del pasado y la segunda forma del conjunctives by sirven solo para hablar del pasado. Mm, ¿Y cómo es la fórmula del presente con modales? No, mire que la segunda forma no es para hablar del pasado. La segunda forma del conjunctives by es la que utiliza solamente el verbo, digamos, del que queremos hablar, conjugado con el conjunctives by. Esa fue la segunda forma del presente, les dije, que, que, que podíamos utilizar y sirve para decir cosas del presente. El conjunctives by del pasado, que les mostré, pues sí, obviamente solamente sirve para hablar de cosas del pasado, cosas que podrían haber sido. Pero el conjunctives by también sirve para hablar de deseos, de cosas que podrían ser, pero que no son. O de, no solamente de deseos, sino de eso, de posibilidades. Entonces, cualquier cosa que tenga la forma podría, eso está en conjunctives by. ¿Y cómo es la fórmula del presente con modales? Ya vamos a ver. Qué pena, por acá utilizo el... Entonces, acá recordemos que los verbos modales hacen parte de la segunda forma del conjunctives by, que aquí están conjugados. Entonces, no, sería muy sencillo, simplemente digamos un verbo modal como el verbo möchten. Entonces, en conjunctives by sería ich möchte, por ejemplo. Voy a escribir acá una oración. Ich möchte, eh, ich möchte nach, México, digamos, nach México, México, paren. Ahí que estoy diciendo, yo quisiera ir hacia México. Entonces, en el caso del presente del conjunctives by, con los verbos modales es muy sencillo, simplemente conjugamos el verbo modal de la forma del conjunctives by, es decir, con pretérito y le agregamos el umlaut a la primera vocal y ya, el segundo verbo lo utilizamos en infinitivo. Entonces, en presente no hay para nada complicación. La complicación está en el pasado, que fue el que acabamos de ver. Listo. Y Hernán Darío entiende. Ah, sí, listo, qué bien. Espero haber sido claro con eso.
Y lo de los modales, sí queda claro en el presente y en el pasado también. En el pasado sí hay una diferencia respecto al presente en el conjunctive by, y es esa que les acabo de decir. Recuerden que el conjunctive by del presente tiene dos formas. Una que utiliza el würden más infinitivo, pues que se utiliza para la mayoría de verbos, y hay otra forma que es conjugar el verbo como si fuera pretérito y añadirle un umlaut a la primera vocal. ¿Y para cuáles verbos se utiliza? Para los verbos auxiliares, para los verbos modales y para los verbos irregulares, que son bastante utilizados, que son muy comunes. Para el resto, no podríamos utilizar esta segunda forma, sino que tendríamos que utilizar la primera forma. Y para el pasado, solamente tenemos que utilizar el beren o hätten como verbos auxiliares y el participes by al final. Y cuando tenemos verbos modales, simplemente utilizamos, solamente nos sirve como auxiliar el verbo hätten conjugado, luego el verbo digamos, complementario en infinitivo y el verbo modal al final en infinitivo. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Y pues les recuerdo, ¿para qué se utiliza el conjunctive by? Para expresar posibilidades, cosas que no son, pero que podrían ser, como deseos, o como cosas que no fueron, pero que pudieron haber sido, o como simplemente, también se puede utilizar, por ejemplo, yo puedo decir, ich möchte einen Kaffee trinken, quisiera tomar un café. Por ejemplo, si estoy en un restaurante, en un café y me preguntan que qué deseo, podría ordenar de esa forma, utilizando el conjunctive by. Listo. Entonces, como no hay más preguntas, hagamos un pequeño ejercicio. Les voy a presentar acá la pantalla. Disculpen ahí mi internet está fallando. Ay, no. Entschuldigen Sie mir bitte, discúlpenme por favor. Ya les presento la pantalla para los ejercicios que vamos a hacer.
Listo, pueden ver todos la pantalla. Dice Konjunktives bei Übungen. Listo. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Disculpen, está sonando nuevamente como un grillo. No sé qué es lo que pasa. Bueno, entonces, en estas primeras 5 oraciones, mmm, tenemos que completar estas oraciones utilizando hätten o wären. Es decir, tenemos que utilizar el verbo auxiliar. Entonces acá, por ejemplo, dice, ich wünschte, yo desearía, yo y Urlaub, vacaciones. Entonces, ¿cuál verbo creen ustedes que iría acá? ¿Qué verbo auxiliar tendríamos que utilizar? ¿El verbo hätten o wären? Perdón, aquí no los estamos utilizando como verbo auxiliar. En esta oración no, lo estamos utilizando simplemente el verbo como tal, mmm, conjugado en el conjuntives by. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque son verbos irregulares bastante usados, el verbo haben y el verbo sein en conjuntives by. Entonces, ¿cuál deberíamos utilizar ahí, en esa primera oración, para completarla? Exacto, el verbo hätten con umlaut, lina. Entonces acá, ich hätte Urlaub. Yo, yo desearía, eso suena muy raro en español, pero sería como, yo desearía tener vacaciones. También se puede hacer de esta forma. Yo desearía, yo tendría vacaciones. Es extraña, pero también puede hacerse. Listo, y la segunda. ¿Cuál verbo tendríamos que utilizar? Ich wünschte, yo desearía, y luego él, y luego aquí. Exacto, muy bien. El verbo pere. Pere, hier. Que él estuviera aquí. Ich wünsche, er wäre hier. Yo desearía que él estuviera aquí. Listo, la tercera. Tú has dicho que necesitas ayuda. Yo tengo tiempo el fin de semana. ¿Qué verbo necesitamos acá? Acá estaríamos haciendo esta oración, si lo notan, la estaríamos haciendo en pasado. ¿Qué verbo requerimos ahí? Exacto. Pero ¿cómo lo conjugaríamos? Getes, muy bien. Hast du gesagt? Du doch gesagt, dass du Hilfe brauchst. Ich hatte am Wochenende Zeit.
Eh, entonces acá sería la tercera, como habrías tú dicho que necesitas ayuda, yo tengo tiempo el fin de semana. Acá, ¿qué verbo requerimos? Dice, por favor, sea amable, cierre la puerta. O cerrar la puerta. Entonces, ¿qué verbo requiere? Muy bien, Cristian. Carolina, no sé. Mm, listo. Exacto, es el verbo beren. Y estaría conjugado así, porque está con el sí, con el formal. Wären Sie bitte so freundlich, die Tür zu schließen? Sería tan amable, tan amigable cerrar la puerta, de cerrar la puerta. Ah, eso es una expresión, es como el equivalente al a. Vosotros, un poco más, esto se refiere al tiempo, lenga es como más, un poco más permanecer. ¿Qué verbo sería ahí? Verbo bleiben. Carolina, sí, yo sabía que era Carolina. Eh, ¿Qué verbo sería ahí en esa oración? Angie Rodríguez, sí, exacto, sería con el verbo beren, conjugado en segunda persona del plural. Werdet. Werdet ihr doch etwas länger geblieben? Eh, hubieran permanecido más tiempo, algo más de tiempo. Listo, ese sería la primer verbo, el primer ejercicio. Ahora tenemos unas oraciones y tenemos que poner estos verbos en conjunctives by. Por ejemplo, el verbo wissen es un verbo irregular que es muy utilizado. Es decir, estos podrían estar dentro de la categoría de los de la segunda forma del conjunctives by en presente. Entonces, tat so als, él hizo como si, y luego acá el resto de la frase, eh, mm, la pregunta no. No, si es que es, bueno, ya sabemos que es el verbo dicen, entonces supiese la pregunta. Él hizo como si no supiese la pregunta, como si no supiera la pregunta, perdón. Entonces, ¿cómo deberíamos jugar aquí el verbo dicen? Viste muy bien, con el umlaut. Recuerden que lo que tenemos que hacer es justamente cómo se conjuga en pretérito y le ponemos el umlaut. Muy bien. Entonces, that, so, also, y está en tercera persona del singular, entonces sería Buste. Dat, zoals Buste, die Antwort nicht.
Él hizo como si no tuviera la respuesta. Sie versprachen mir, ich ein Geschenk. Ellos me prometieron que yo recibiría un regalo. Entonces, ¿cómo sería el verbo bekommen? El verbo bekommen no es tan utilizado. Entonces podríamos utilizarlo con el werden. ¿Cómo sería? O bueno, no sé si creo que el bekommen. Ah, no, acá la estructura de la frase nos muestra que sí tiene que ser conjugado como, digamos, la segunda forma del conjuntivo es by en presente. Sí, sí, claro, sería, yo lo conjugaría con el würden y el bekommen al final, pero aquí esta estructura de esta frase no lo permite. Solamente cabría entonces, exacto, como dice el señor Hernán Darío Rueda, bekäme. No estoy seguro, déjeme ya confirmo aquí en el conjugador si esa es la forma del conjuntivo es by. Bekommen. Exacto, sí sería eso. Bekäme. Sí, señor, es exacto, como dice usted, con el umlaut en la A. Entonces sería, Sie versprechen mir, ich bekomme, bekäme, perdón, bekäme, bekäme ein Geschenk. Listo. Luego tenemos esta otra. Wenn es gehen, würde ich mit dir kommen. Cuando venga, perdón, esto es en conjuntivo es by, entonces sería, cuando vendría, iría contigo. Entonces, ¿cómo sería ahí el verbo gehen? Ya lo vimos en la tablita pasada. El pretérito sería ging. Le agregamos la E, ginge. Porque recordemos que tanto la primera como la tercera persona del singular tienen la misma estructura. Ginge. Wenn es ginge, würde ich mit dir kommen. Befürchteten es sospechar, aquí está en pretérito. Entonces, podría ser, ellos sospechan, ellos sospechaban, o usted sospechaba que nosotros podríamos la tarea, no resolver la tarea. Entonces, ¿cómo sería el verbo? ¿Cómo tendríamos que utilizar ahí el verbo können? Exacto, muy bien, como lo dice Carolina Jungen. Könnten. Wir könnten die Aufgabe nicht lösen. Y por último, wenn das Kind doch endlich schlafen. Oh, cuando finalmente el niño, mm, cuando el niño finalmente se durmiera. Entonces, ¿cómo sería ese? Exacto, ese es un verbo irregular. Schlief. Creo que ahí se le tendríamos que agregar una E, pero déjeme ya le confirmo. En algunos casos se le agrega una E. Creo que en este es lo mismo. Bueno, que claro, tiene la misma estructura de la primera persona. Entonces sí, no sería Schlief, sino Schliefe.
por eso algunos tienen esa terminación, porque recordemos que en esta conjugación, tanto la primera como la tercera persona conservan la misma estructura. Entonces acá no sería schliff, sino schliefe. Schliefe. Podría ser esta forma, ¿cierto? Schliefe. No creo que schlafen sea un verbo tan común como para utilizarlo. Podría ser. Podríamos utilizar también aquí podríamos utilizar perfectamente el auxiliar. ¿Cómo sería utilizando el auxiliar? El würde. Recordemos que aquí tenemos una frase subordinada. ¿Cómo sería utilizando el verbo würden? Ahí podríamos utilizar el schliefe si, digamos, ese verbo entra en esa categoría. Pero supongamos que no. Entonces, ¿cómo sería con el verbo auxiliar? Con el würden. No, Ronald, sería al revés. El würden sería al final. Porque recuerden que si fuera una frase principal, el würden sería el verbo de la segunda posición, ¿cierto? Pero esto es una frase subordinada. Entonces, el würden pasaría a estar en el último lugar. Entonces, schlafen, würde. Exacto. Schlafen, entonces, dich schlafen würde. O schliefe. Ach, wenn das Kind doch endlich schlafen. No es que haya una regla así estricta que nos impida utilizar las dos formas, pero es más común que en verbos que no son, en verbos irregulares que no son utilizados, que no son tan frecuentes, mm, hacerlo más bien con el würden que con la forma pues del verbo en conjunctives by. Yo creo que esta sería más bien así, schlafen würde. Wenn das Kind doch endlich schlafen würde. Bueno, como ya casi nos queda poco tiempo, entonces vamos a hacer el ejercicio del poema, porque pues este fin de semana también hay nueva tarea. Entonces no sé si antes de ir al poema tienen alguna otra pregunta. Ahí Cristian dice que es Björdet, no es Björdet porque es das Kind, es el niño. Entonces ahí esa conjugación no, es la tercera persona del singular, Björde. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a poner el poema y me dicen por favor si lo pueden ver. Es de la misma poeta de la que tradujimos el poema pasado. Este poema se llama Eine Landschaft, die da liegt. Un paisaje que allí yace, algo así. Entonces vamos a escucharlo en la voz de ella. Les pregunto, ¿pueden ver el poema? Listo. Entonces, vamos a escucharlo y la tarea de este fin de semana, pues al igual que la vez pasada, es traducirlo. Eine Landschaft, die da liegt, als wartete sie,
auf eine Brandung, die ihr etwas Leben einhaucht. Wer über den Flächen deutet den Wind? All die gewundenen alten Geschichten zeichnen sich in den Himmel, nur als Umriss, nur als Linie des Winters, der schweigt. Niemand gibt den Dörfern die Schuld, die sich flach an den Horizont pressen. Was ist es, sagen die Wolken, was euch hält? Der krumme Buckel der Welt späht längst ins All. Und nachts nehmen sie mit geschliffenen Linsen Maß. Die Entfernung zur Nacht ist gering. In den Liedern wartet ein unruhiger Mond auf den Tag. Was ist es, was er hier sieht? Geschichte der Pfluglinien, die Liebe zu einem Haus, in dem wir es warm haben sollen. ¿Listo? ¿Sí pudieron escucharlo? Listo. Entonces les voy a compartir por aquí el enlace para que hagamos la tarea de traducirlo. Otra cosa importante. Ahí les mandé, tranquila Carolina, no hay, mira, aquí está el enlace, no hay problema, puedes visitarlo. Igual acá lo pongo un momentico para que si quieren tomarle foto, pero está. ¿Qué les iba a decir? Esta página seguramente pues tiene problemas como la edición de los textos, pero debe ser pues como pues por problemas informáticos, no porque no porque crea que a propósito lo están cometiendo estos errores, pero recuerden que todos los sustantivos en alemán van con mayúscula, entonces aquí hay muchas cosas que deberían ir en mayúscula y no lo están. Pero pues ustedes ya han visto, ya digamos fácilmente podrían identificar, por ejemplo, Landschaft, Brandung, Flächen, todo eso debería ir en mayúscula porque son sustantivos, para que lo tengan en cuenta para la traducción. Y bueno, muchísimas gracias por estar pendientes. Nos vemos el próximo martes. Espero que todos intenten hacer la traducción. No se preocupen si tienen problemas, es el intento. Obviamente es lo que estamos haciendo, practicando. Así que, nada, eso fue todo. Das war alles und auf Wiedersehen. Eso sí, les pido que por favor abandonen la reunión para poder dejar de grabar. Y no, muchas gracias a ustedes. Vielen Dank.